Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 13 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos 13 a 15 y capítulo 2, versículos 23 a 24. Se trata de una reflexión acerca de la muerte, y este es un tema que ha inquietado al ser humano a lo largo de la historia. En distintos contextos y en distintas culturas se trata de dar una explicación acerca del fenómeno de la muerte. Así también en la Sagrada Escritura y con mayor profundidad en los libros sapienciales se trata este tema. Por ejemplo, Job dijo: así el hombre se acuesta y no se levanta, pasará el cielo y él no despertará ni se levantará de su sueño. Y después Coelet estaba convencido de que el hombre y los animales tienen la misma suerte: muere uno y muere el otro. Hasta la mitad del siglo II antes de Cristo, en Israel se creía que los muertos vivían como en un permanente sueño en el país de las tinieblas y las sombras, en la tierra de la oscuridad y del desorden, donde la misma claridad es sombra, dice Job en el capítulo 10. En tiempos de Jesús, la mentalidad sobre la muerte había ya cambiado bastante. Había dos sectas, la de los saduceos, que sostenían que con la muerte todo terminaría, pero la mayoría del pueblo compartía los pensamientos de la secta de los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos. De todas maneras, la pregunta es: ¿por qué se debe morir? ¿Acaso Dios es el responsable de la muerte? El autor del libro de la Sabiduría, que vivió en Alejandría, en Egipto, en la época de Jesús, afirma categóricamente que Dios no es el autor de la muerte. Escuchemos la lectura. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. El texto quiere ofrecer una respuesta con respecto al origen de la muerte y dice que ésta ha entrado en el mundo es por pura envidia del diablo. La muerte biológica siempre ha existido. El organismo humano, como el de cualquier otro ser viviente, se debilita cuando pasan los años, se desgasta y termina su ciclo. Esto es lo más natural. De todas maneras, en el pueblo de Israel se decía que el justo sabía que estaba destinado a la vida, que la muerte, en el libro de la Sabiduría, es como una liberación, como una salida, como un tránsito hacia el descanso, hacia estar con Dios. Es como un éxodo de la esclavitud a la libertad. Por eso no se le temía tanto. Se pasaba a una mejor vida, entonces no podía ser considerada como un castigo. Pero ¿a qué clase de muerte entonces es que se refiere el libro de la Sabiduría cuando dice que ha sido introducida por el diablo, es decir, por el pecado? El versículo que precede a nuestra lectura dice: no busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Sabiduría 1:12. Eso es lo que causa la muerte, el pecado. El que alimente el odio, es vengativo, es violento,
Quien conduce una vida inmoral, aunque goce de una óptima salud, ha destruido la parte mejor de sí mismo. La lectura de hoy concluye que los seguidores de una vida de pecado tendrán que sufrir entonces la muerte. La persona muere realmente cuando deja de amar, cuando se repliega sobre sí misma y se hace egoísta, cuando se aleja de Dios y de su sabiduría que indica el camino de la vida, que es fuente de vida, como dice el libro de los Proverbios. Quien introduce en esta condición de muerte es el diablo, es decir, el mal presente en cada persona que se aleja del Señor. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 a 15. Durante el reinado del emperador Claudio, que gobernó del 41 al 54 después de Cristo, se registraron varias carestías y hubo hambre en toda la provincia del Imperio Romano. Naturalmente que esto afectó también a la región de Palestina, donde se vivía realmente de una manera pobre, y las comunidades cristianas se vieron involucradas en esta situación de emergencia. En Jerusalén, a final de un debate que sostuvo Pablo con los apóstoles, se comprometió a ayudar a los pobres de su pueblo, recordando el deber de la solidaridad entre las iglesias que él fundó en territorio pagano, como dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Fue en Corinto donde se surgió la iniciativa de hacer una colecta para poder ayudar a las iglesias más pobres. Al inicio hubo mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo se fue apagando poco a poco hasta que realmente casi no se hizo nada. Entonces el apóstol escribe a los corintios para estimularlos a que por favor compartan los bienes como lo hicieron los tesalonicenses y los filipenses. El apóstol dice: en su extrema pobreza derrocharon generosidad, hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían. Con estas palabras quería estimular a los corintios para que participaran en esta colecta. El texto dice: hermanos, como tienen abundancia de todo, de fe, elocuencia, conocimiento, fervor para todo, afecto a nosotros, tengan también abundancia de esta generosidad. No lo digo como una orden, sino que viendo el entusiasmo de otros, quiero comprobar si el amor de ustedes es genuino. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de lograr la igualdad. Que la abundancia de ustedes remedie por ahora la escasez de ellos, de modo que un día la abundancia de ellos remedie la escasez de ustedes. Así habrá igualdad, como está escrito: a quien recogía mucho no le sobraba, a quien recogía poco no le faltaba. En estos acontecimientos y en estos hechos donde hay que recoger plata, pues no todo el mundo está de acuerdo y las habladurías entonces surgen y acusan al apóstol de querer sobresalir llevando una ofrenda a Jerusalén. Entonces el apóstol dice: yo no estoy dando órdenes, y fundamenta el hecho de dar la contribución con dos razones teológicas. La primera es el ejemplo de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Entonces, la colecta no resulta un solo acto de generosidad, sino que es señal de que la comunidad ha asimilado los pensamientos y los sentimientos de Cristo. Tienen una fe auténtica
y por eso quieren manifestar el amor gratuito. Y la segunda razón es la necesidad de crear condiciones de igualdad. Compartir los bienes no es un aspecto opcional de la propuesta evangélica, sino que es un requisito de la vocación cristiana. No se trata de reducirnos a la miseria, sino de que, teniendo la fe en el resucitado, nos comprometamos realmente a valorar los bienes del mundo como relativos y poder así compartirlos. Y Pablo concluye haciendo una referencia al libro del Éxodo, en donde los israelitas se encontraban en el desierto y habían recibido de Dios la orden de recoger la cantidad de maná que únicamente necesitaban consumir durante el día. No tenía que sobrar nada. Los que intentaron acaparar más de lo necesario encontraron que a la mañana siguiente esa porción extra que se habían guardado estaba podrida y llena de gusanos. Y esta fue la lección que Dios quiso dar a su pueblo, que los bienes necesarios para la vida no pueden ser acumulados, deben ser puestos a disposición de los necesitados porque tienen que ser compartidos. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Se narran dos acontecimientos en un mismo relato. Jesús, por una parte, cura a una mujer que padecía flujos de sangre y luego entra a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, para reanimar a su hija. Dos episodios que sin lugar a duda expresan un significado trascendente que va más allá de los propios hechos históricos. Notemos que en primer lugar se trata de dos mujeres quienes están enfermas y a punto de morir. Por tanto, aquí está en peligro la vida, porque la mujer es la que da vida. En el libro del Génesis se dice que cuando el hombre dio un nombre a su mujer, la llamó Jabá en hebreo, o Eva, que quiere decir la madre de todos los vivientes. Así define el primer hombre la identidad de su esposa, la que da vida, la que genera vida, porque todo lo que existe en la mujer tiene relación con la acogida de la vida. Pues bien, estas dos mujeres tienen unas características comunes. En primer lugar, la hemorroísa desde hace 12 años está perdiendo sangre y por tanto, de acuerdo con la ley de Israel, es una persona impura. El esposo no se le puede acercar y por supuesto que no puede engendrar. Por otra parte, la joven, hija de Jairo, está en edad también de ser madre, de casarse y así poder engendrar vida. Pero ella muere y la vida se interrumpe. ¿A quiénes representan estas mujeres? Por la simbología del número 12, 12 años que lleva la mujer enferma y 12 años que tiene la niña, se trata de la comunidad del pueblo de Israel. Con respecto a la primera mujer, la que padece flujos de sangre, es símbolo de Israel, que es la mujer que ha abandonado a su esposo, que se ha vuelto impura, y es sólo cuando encuentra a Cristo que puede curarse de su enfermedad y volverse fecunda y dar descendencia. Recordemos que en la Biblia la sangre es el símbolo de la vida, por eso pertenece exclusivamente a Dios. El israelita piadoso no puede consumir carne de un animal que no haya sido degollado, totalmente desangrado, porque la sangre tiene que estar aparte para Dios. El hombre nunca se puede adueñar de ella. La hija de Jairo también simbólicamente está representando al pueblo de Israel, que en edad ya de tener marido para dar vida, no encuentra al esposo y permanece muerta.
San Marcos hace referencia entonces con estos dos relatos a Israel, que es la esposa del Señor, que no puede ser fecunda si no entra en una relación íntima con Jesús. El relato entonces, como hemos dicho, nos presenta a dos mujeres, una que está perdiendo la vida poco a poco y la otra que ya la ha perdido. Estas dos mujeres no tienen nombre porque representan la condición del pueblo de Israel y también la condición de cada uno de nosotros que podemos estar en esta situación y que estamos llamados a construir vida y a entrar en una relación íntima con Jesús. Veamos cómo inicia el relato. En aquel tiempo, Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: Mi hijita está agonizando. Ven e impón las manos sobre ella para que se sane y conserve la vida. Se fue con él, lo seguía un gran gentío que lo apretaba por todas partes. El texto comienza diciendo que Jesús cruzó nuevamente en la barca al otro lado del lago. El evangelio del domingo pasado traía como texto la tempestad calmada cuando Jesús pasa con sus discípulos a la otra orilla, es decir, a la tierra de los paganos, y el mar, que representa el mal o las fuerzas del caos, se opone a esta misión. Pero Jesús, con el poder de su palabra, calma estas aguas. Ahora el texto dice que están de regreso de esta misión de la tierra de los paganos y vienen para Cafarnaúm, donde los paganos no acogieron a Jesús, le pidieron que se fuera después de que él expulsa un demonio de una persona. Querían continuar con el mundo antiguo, no querían adherirse a la persona de Jesús, y Jesús nos da una lección de respeto para las personas que no quieren acoger el mensaje evangélico. Así que llegan a Cafarnaúm y un gentío se forma en torno a Jesús. En este contexto es que llega Jairo, una persona notable, es jefe de la sinagoga, reconocido por todos, pero estaba necesitado de Jesús. Él tiene un problema grande. Su hija está en peligro de muerte. Comprueba que él ha dado la vida biológica a esta niña, pero esta vida se está yendo y él no puede hacer nada. Esto es lo que constata el ser humano. Se engendra la vida biológica, pero esta se acaba. El hombre a veces puede retrasar el desenlace con la medicina, pero finalmente todos tenemos que morir. Jairo es una persona que ve en Jesús a alguien que lo puede ayudar en esta situación. Él puede reanimar la vida biológica, pero como un signo de algo más trascendente. Pide a Jesús que le imponga las manos y que así su niña se salvará. El texto dice que una multitud encerraba a Jesús, como que lo sofocaba. Imaginamos como que cada quien quería tomarlo para sí, pedirle algo personal y a lo mejor acercarse con falsas expectativas al maestro. Pero hay una mujer que se acerca a él de un modo distinto. Veamos entonces cómo continúa el texto. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejoría alguna, al contrario, se había puesto peor. Al escuchar hablar de Jesús, se mezcló entre el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana.
Ya hemos dicho que perder la sangre es perder poco a poco la vida. Así es nuestra propia vida. Cada día que pasa se va desgastando hasta que finalmente la perdemos. Buscamos prolongarla de un modo o de otro, pero finalmente la vida biológica se acaba. Por eso es mejor no agregar días a la vida, sino agregar vida a nuestros días. Es decir, vivir con intensidad nuestra vida, como dice el Salmo 49, que es que no hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre. Es decir, la vida es intransferible. La vida no se puede comprar con nada, por eso se debe vivir intensamente día a día. La mujer que padece flujos de sangre pensó para sí: si logro tocar al menos la punta del manto de Jesús, seré salvada. No dice seré curada, sino salvada. Significa que no perderá ya la vida. Ahora bien, es del manto de Jesús que emana una fuerza sanadora. El vestido en la Biblia hace referencia a la persona. El vestido es la prolongación externa de lo que nosotros somos interiormente como personas. Son nuestras acciones, nuestras obras. De ahí el significado cultural que le damos a un uniforme. Identifica nuestra profesión, nuestro trabajo. En este sentido se entienden entonces las palabras del apóstol Pablo, que nos invita a todos a que por el bautismo nos revistamos de Cristo, que llevemos ese vestido, el de Cristo. Jesús se revistió de nuestra humanidad y este manto representa esa unión íntima que hay entre Dios y el hombre por medio de la persona de Jesús. Ahora la humanidad puede tocar el manto de Jesús sin ningún límite y sin ningún temor. De este modo podemos conservar la vida para no perderla. Porque para algunos retener la vida significa gozarla al máximo, hacer todo aquello que gusta, tener el máximo de suceso sin importar los medios para lograrlo. Pero para Jesús, retener la vida consiste en donarla totalmente a los hermanos en el servicio. Es decir, para no perder la vida, tendremos que unir nuestra vida a la vida de Jesucristo, donarla como Él, y así conservamos la vida como una vida auténtica. Jesús mismo lo dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La mujer que padece flujos de sangre quiere pasar desapercibida porque tiene miedo y se avergüenza de su situación. Tiene miedo a la institución religiosa de la época que prohibía en nombre de Dios acercarse a alguien, primero a Dios, y luego acercarse al templo y o a otra persona. No podían tener una cercanía porque esta situación de enfermedad las volvía impuras. La ley establecía que la mujer que tenga pérdida de sangre no fuera admitida a las fiestas ni a las reuniones de la comunidad. Debía ser evitada por todos como si fuera una leprosa. Quien entraba en contacto incluso superficial con ella estaba obligado a someterse a complicadas ceremonias antes de volver a la vida normal, según el Levítico capítulo 15. Jesús no está de acuerdo con esta mentalidad religiosa y quiere acabar con una imagen que se tenía de Dios, que imaginaban las personas a Dios que no aceptaba a los pobres, a los leprosos y en general a los enfermos. Veamos entonces cuál es la reacción de Jesús. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia.
El texto subraya el miedo de esta mujer y con justa razón por lo que hemos explicado. Y Jesús por su parte la pone en evidencia delante de la multitud. Es que Jesús quería dar una lección a los presentes. El ser humano nunca es impuro. Por tanto, no debe avergonzarse ni de sus enfermedades físicas ni de sus pecados, porque Dios acoge a todos en su infinito amor. Jesús pregunta quién me ha tocado el manto. No solo quién me ha tocado, era evidente que todo el mundo estaba encima. Así piensan los discípulos, quién me ha tocado. No, es el manto, porque del manto de Jesús sale el poder sanador. Pero solamente quienes se atreven a tocarlo pueden quedar sanos. Esta multitud que está cerca del Maestro puede ser la comunidad cristiana, haciendo una comparación con nuestro tiempo, donde muchos tienen la oportunidad de acercarse a Jesús, de escuchar su palabra y de tocarlo en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Pero si sus vidas no se transforman, si sus enfermedades no se curan, si sus vicios y pecados siguen siendo los mismos, significa que sigue siendo como una muchedumbre que se aglomera en torno a Cristo sin nunca tocarlo realmente. Tienen un contacto superficial y externo con Él. Su palabra es solamente un sonido que entra por los oídos, pero sin llegar al corazón. La mujer confiesa todo lo que pasó y Jesús la llama hija. La considera una hija, es decir, ella en su situación también es una hija de Dios. Dios no margina ni discrimina absolutamente a nadie. Por el contrario, ella viene elogiada por su fe y Jesús la despide deseándole la paz, la shalom, que es el máximo bien que se le desea a una persona, teniendo en cuenta la cultura de la época era la salud, la descendencia y los bienes. Y ahora el evangelista retoma la historia de Jairo. Aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y dijeron: «Tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro». Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». Y no permitió que lo acompañara a nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: «¿A qué viene este alboroto y esos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida». Y se reían de él. Una vez que informan de la muerte de la niña, Jesús dice a Jairo: «No temas, basta que tengas fe». El miedo es incompatible con la fe. Con el miedo surge la duda de que esta vida termine en una tumba y entonces me puedo arrepentir de no haber disfrutado la vida de acuerdo con la lógica que me propone el mundo y de haberla gastado con la lógica del Evangelio. Jesús nos invita a confiar en la propuesta del Evangelio. Su palabra es verdad, no es un engaño o un suave calmante ante la angustia que genera la incertidumbre del más allá. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, que son los discípulos que están presentes también en la transfiguración y en el Getsemaní. Entran a la casa de Jairo y solo encuentran gritos y lamentos, como era usual en la cultura de la época. Jesús ve las cosas totalmente distintas y reprocha la algarabía diciendo: «La niña no está muerta sino dormida». Identifica la muerte con el sueño, como es usual en la tradición bíblica. Por ejemplo, se dice Job: «Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré». También San Pablo compara la muerte con el sueño. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Sin embargo, los presentes en la casa de Jairo se burlan de Jesús por utilizar esta imagen. Pero si Jesús toca a la muchacha muerta, Él la reanima. Si Dios toca la muerte, el hombre resulta inmortal.
La vida donada por amor no puede terminar en una tumba. Israel tardó mucho tiempo para llegar a la convicción de la vida eterna. Esto quiere decir que antes de creer en la resurrección y en el mundo futuro, es necesario valorar y amar apasionadamente la vida en este mundo, tal como la aprecia y ama Dios. Y veamos entonces cómo reacciona Jesús. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumí, que significa chiquilla, te digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. La gente en la casa de Jairo grita de desesperación y Jesús los echa fuera. No soporta este comportamiento frente a la muerte. Seguramente todavía tenían la concepción de la muerte como lo expresa Job, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, muere el otro. Jesús invita a ver la muerte de una forma distinta. El hombre pierde la vida biológica porque esa es la condición natural del ser humano, como corresponde a todo ser vivo. Pero la vida humana ha sido asumida por el Hijo de Dios y desde entonces el hombre no tiene solamente una vida biológica, sino que tiene una vida eterna. Jesús entra en la habitación donde está esta niña y lleva consigo como testigo a los papás de la niña, a los que han dado origen a esta vida biológica que está destinada a terminar. Ahora ellos tienen que verificar su incapacidad para conservar esta vida porque está destinada a concluir, y también lleva consigo a sus discípulos que son testigos de lo que acontece cuando Jesús toca nuestra humanidad. Jesús toma de la mano a la niña y le dice: Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Se utiliza aquí el verbo en griego egeiro, que significa resucitar. Es decir, con Jesús la muerte ha perdido su victoria, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Jesús hace que la niña vuelva a la vida como signo del poder que Él tiene sobre la muerte, pero no solamente sobre la muerte biológica, sino sobre la muerte segunda, como dice el libro del Apocalipsis. La victoria sobre la muerte segunda consiste en donar la vida, entrar en la vida del amor, es decir, en la vida de Dios. Si alguno ha perdido la esperanza de que los malvados puedan cambiar, Jesús les dice: no teman, no tengan miedo, tengan fe. Quien cree en Él verá incluso hoy mismo resurgir a una vida nueva aquellos considerados definitivamente muertos. Y la última recomendación de Jesús es que le den de comer a la niña. Esta nueva vida, la que Jesús da, tiene necesidad de ser alimentada. ¿Cómo? Con su palabra, con su evangelio. De lo contrario, si no nos alimentamos de la palabra y del evangelio, nos volvemos raquíticos, el espíritu no nos vivifica y por supuesto que nos morimos y no vamos a tener la vida eterna. A todos les deseo un feliz domingo.